Buenas, en vídeos anteriores hemos visto cómo se produce el arranque en el PC, cómo se produce el arranque en Linux, qué es una distribución, y nos fijamos en la distribución que, puesto que es software libre, se puede modificar, mejorar y distribuir. Bueno, pues hoy vamos a presentar y vamos a ver qué tiene la distribución Tecnolinux. Como dice en el diagrama, ya vimos en el vídeo anterior, es una personalización de Ubuntu, que a su vez es una versión de Ubuntu, que a su vez es una versión de Debian. Bueno, vamos a ver cómo está hecho Tecnolinux. Lógicamente, tiene que ver con los tres elementos principales de los que consta el sistema en Linux, que es el initrd, el kernel y el squash fs. Bueno, básicamente Tecnolinux es una personalización con un initrd que permite hacer una serie de cambios. El squash es muy parecido al Ubuntu, si acaso se le ha retirado alguna cosilla, es un poquito más ligero que Ubuntu, pero funciona también directamente con Ubuntu. De hecho, como ya mostré en otro vídeo, en la instalación frugal conserva el mismo squash. El Tecnolinux 19 es el mismo squash de Ubuntu 18.04, el Bionic, y el mismo initrd en la misma frugal, de tal manera que a través del menú, la configuración, este menú, por ejemplo, podemos escoger también la versión de Ubuntu. Directamente, si ponemos el mismo sistema de archivos y cogemos el initrd original, pues es Ubuntu. Es decir, que Tecnolinux, básicamente, la modificación principal se basa en modificar el initrd, haciendo un initrd personal y luego una serie de adiciones. Entre estas adiciones, es decir, las personalizaciones que hemos puesto a Ubuntu, es la posibilidad de utilizar las aplicaciones en formato app-image. En la misma unidad tenemos una cantidad de aplicaciones en formato app-image que se cargan en el disponibles. Pues, por ejemplo, vamos a poner, tengo aquí, por ejemplo, un Blender. Este Blender ha quedado instalado en el sistema mediante un lanzador. El lanzador, yo puedo lanzar en la aplicación Alt F2, digo Blend, bueno, y me sale aquí Blender, me sale la versión Blender convencional, que tengo aquí un Blender más antiguo, y luego la versión Blender del 281. Tengo aquí, durante el lanzador, me detecta los dos, y yo cuando lanzo esta aplicación, realmente está lanzando la app-image. Bueno, así, de esta forma puedo extender de forma modular la distribución base con todas las aplicaciones que queramos. Bueno, entonces, Tecnolinux, hemos dicho que a partir de Ubuntu, y tiene dos principales modificaciones. Una modificación principal, que es que tiene un initrd propio, que nos va a permitir preparar el sistema con algunas funcionalidades. Ahora hablaremos de esas funcionalidades. Y la otra prestación, otro modo de personalización es ampliación utilizando app-images. App-image es un formato de aplicaciones empaquetado también en el formato famoso que hemos hablado antes, que es el squash, de tal manera que no ocupa espacio en el disco,
y se descomprime a demanda también, según se van utilizando. Es la misma filosofía del sistema Leaf explicada en el vídeo anterior, pero personalizada para las imágenes. Es decir, que la AppImage tiene dos ventajas principales. Una, que se comprime a demanda, como el sistema, y la otra es que es independiente del sistema base basado en Squash CS. Bueno, esto por tanto es decir, esto es lo mismo que decir que es modular. Es decir, yo voy añadiendo AppImage y modular y se nos quedan configuradas y preparadas en el sistema. Es decir, que puedo hacer como una distribución a la carta. Bueno, entonces, características. Es modular, las aplicaciones son modulables, y el init.rd nos va a proporcionar una serie de ventajas. Primero, que podemos utilizar parches. Un sistema de parches que podemos poner para el sistema Squash. Es decir, ¿qué problema tiene el Squash? Es un documento muy grande. Vimos que tiene varios gigas incluso. Y comprimirlo, descomprimirlo, volverlo a hacer, montar y tal, pues es un proceso largo. Pues entonces puedo utilizar un Squash básico y usar parches, por supuesto las aplicaciones, instalarlas de forma modular, y también esos parches nos va a permitir tener una personalización. Es decir, que podemos guardar, mediante el sistema este de parches, podemos guardar nuestras configuraciones, podemos guardar nuestras claves, nuestra configuración de las aplicaciones, nuestro fondo de escritorio, lo que queramos. Es una personalización bastante versátil. Los parches pueden añadir funcionalidades, etcétera, y la personalización pues nos pone el sistema a nuestro gusto o preparada. De esta forma, aunque no guarde los datos, podemos hacer de esta forma guardar las personalizaciones del sistema y hacer un sistema bastante completo. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Como ya hemos visto, si queremos modificar nuestro Squash, el siguiente podemos personalizarlo partiendo de otro, lo montamos el union, hacemos las modificaciones, creamos un nuevo Squash personalizado. Esto lleva bastante tiempo, precisamente porque el volumen de archivos es bastante grande y además tenemos que meternos dentro del nuevo sistema, y hacer las modificaciones dentro del sistema. Lleva un tiempo. Bueno, hasta otras versiones anteriores de Linux lo hacíamos así, pero la que me estoy fijando ahora es cómo hacer las modificaciones con los parches y hacer las aplicaciones mediante modular. Entonces, para hacer un nuevo init.rd, lo que hacemos es crear el sistema de archivos, modificando otro init.rd que tenemos, luego lo empaquetamos con CPIO y lo comprimimos. Bueno, lo que queremos es tener la posibilidad de, durante el arranque, hacer un gancho, hacer un hook, un gancho en init.rd que nos permita realizar unas tareas durante el montaje. Es así de sencillo. Es poder permitir un hook para luego poner un script que nosotros hacemos las modificaciones. Y estas modificaciones en particular son simplemente estos tres archivos. Estos tres archivos que hemos metido simplemente uno para ayudarnos a configurar la zona, la time zone. Este no es muy importante, pero estos dos sí. Estos son ganchos que nos va a permitir generar un script antes de crear el usuario
y otro después de generar el usuario. Bueno, sin entrar en más técnicos, lo más importante de esto es que nos permite utilizar antes de montar el sistema local un archivo, ejecutar un documento. Y luego además nos permite, estos dos documentos nos permite montar nuevos elementos. Esta es la estructura que tiene los parches, la personalización. En una carpeta bin hay unos ejecutables que estarán luego disponibles. En una carpeta dev se instalan unos paquetes que se ponen ahí unos paquetes que se instalarán en el arranque. Si quiero instalar una aplicación y un paquete, le meto aquí en la carpeta y punto. En home puedo hacer lo mismo, poner documentos comprimidos para que luego se descompriman en el home. En librería, pues también, librerías que quiero incluir. Antes de decidirnos por el app squash, por la app image, tenía la posibilidad de poner unos parches en formato squash también a demanda, y por eso se conserva. Otros parches en formato TGZ que se descomprimen en el raíz, y estos son los dos scripts importantes que hemos dicho. Uno es el pre, un script que se genera, que se ejecute antes de crear el usuario, y un post que se ejecute después de crear el usuario. Todo esto complementa al nuevo initRD. Es decir, que hemos creado un gancho capaz de usar todo esto. Viendo el explorador de archivos, vemos aquí lo que hemos explicado. Estas dos carpetas, una carpeta patch, me va a permitir hacer las personalizaciones globales para esta distribución. Y otra, en este caso se llama myconfig.custom, me va a permitir hacer las modificaciones personales para mí. Entonces, en patch tenemos, por ejemplo, un script que se ejecuta después de crear el usuario. Podemos verlo aquí, es muy sencillo, simplemente genera unas variables y genera un punto de montaje para las app images. Las imágenes las va a crear entonces en un directorio en /app. Eso es lo que hace este parche. Y luego tiene unos binarios, que es algunos simplemente para generar pendrives, actualizar, etcétera, etcétera. Y en el home vemos unos lanzadores de las app images y bueno, algunas configuraciones por defecto. Bueno, en la personalización tiene la misma estructura. Tenemos unos parches aquí para ir, estos son mis claves, por ejemplo, wifi, en home también personalizaciones, etcétera. Y otro script de post, que en este caso lo que me hace, no me acuerdo, simplemente me incluye las librerías en eso. Bueno, me quita también las llaves porque no me gusta usarlas. Bueno, es igual, son personalizaciones que están siempre disponibles para hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente se monta este sistema como escritura y las escribo aquí directamente, sin problema. Bueno, entonces recuerdo que hay dos áreas de personalización. Uno el patch, que es general para toda la distribución, y este myconfig, que es el personal. Bueno, dicho esto, pues esta es así como se ha personalizado Tecnolinux 19. Repito que ni siquiera se ha tocado, en este caso, el squash básico de Xubuntu. O sea que todo está montado con el propio Xubuntu. Terminamos recordando las características principales de Tecnolinux, que está basado en Xubuntu. De hecho, conserva el mismo sistema de archivos personal, pero tiene dos características importantes. Primero, que es personalizable mediante un initRD propio, que proporciona un hook, un gancho para poder realizar nuestras tareas, y unos parches que permiten, por un lado, incorporar modificaciones del sistema o de la distribución,
y por otro lado nos permite tener nuestra custom. Y lo he puesto en inglés. La personalización para gusto del cliente. La segunda característica principal es que es modular y las aplicaciones se basan en app image. Las app image que están comprimidas en formato Squash FS y por tanto se pueden descomprimir a demanda y además son independientes del sistema principal.